Ahora escuchas El Citófono, conversaciones con bandas y solistas de Chile y el mundo, solo aquí en Stereo Play, la fuerza del sonido. Muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando, queridas y queridos amigos oyentes de nuestro programa favorito de Stereo Play, El Citófono, aquí en nuestra radio valdiviana, por supuesto. Hoy tengo el honor de abrir este espacio para conversar con uno de los guitarristas más influyentes y queridos del rock chileno. Desde Concepción, un penquista de corazón, con su guitarra, con su sonoridad, por supuesto, ha atravesado incluso hasta mares, porque sé que estuviste en México por ahí, con proyectos siempre reinventándose, tales como Santos Dumont, también en sus inicios con los 4 amigos del doctor, Emociones clandestinas. Es un músico que ha sabido unir la técnica, la emoción y por supuesto el despliegue espiritual, reivindicando nuestras raíces. Muy bienvenido, Mauricio Melo, y gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Carol, muchas gracias a toda la gente de Valdivia. Es un lugar que a mí particularmente amo, para mí la ciudad más bonita de Chile. Hasta más bonita que Concepción. y tengo mucho cariño por ese lugar. Creo que la verdad es que me recuerda mucho Valdivia como era Concepción hace unos 20, 30 años más o menos. El espíritu que hay la inquietud que hay entre los músicos, entre los artistas, me parece genial. Y aparte que es un lugar tan hermoso, tan inspirador, que siempre me ha gustado mucho tocar allá. He tocado hartas veces y bueno, cada vez que puedo voy también. Y bueno, como te decía, me recuerda mucho mis comienzos. Antes de salir al aire, estaba contando que bueno, yo llevo hartos años, ya voy yo creo que casi cerca de unos 40 años tocando, tengo 56. Y bueno, la fórmula que me preguntaba es ser súper porfiado y sobre todas las cosas súper apasionado con lo que uno hace. Como te contaba, yo partí en una época en que no había nada, era súper difícil hacer cosas, pero al mismo tiempo eso te daba una motivación especial y cierto romanticismo de inventar, de ir creando cosas, de ir creando instancias, de ir creando espacios incluso donde no existían. Ahora estamos viviendo un tiempo en que hay información sobre todo mucho más a mano, hay elementos como la internet, que cuando yo partí no existía, y todo tenía que ser así y hecho de manera mucho más artesanal. Pero al mismo tiempo eso yo lo encuentro súper interesante, todo lo que ha ido pasando. Creo que es súper importante estar atento también a todos estos cambios tecnológicos y todo lo que va pasando en el camino. Uno le pasa como buen tatita ya que de repente se te da en collera algunas plataformas y todo eso, pero hay que seguir adelante haciendo cosas. Me ha pasado, por ejemplo, con algunos contemporáneos que se niegan, como por ejemplo a meterse en redes sociales, que claro, es un elemento bien así como a ratos venenoso, pero a ratos súper necesario también para difundir el trabajo de uno, y la verdad es que es súper difícil mantenerse al margen de todo esto, y bueno, hay que adaptarse también a los tiempos para poder seguir adelante dentro de todo este tremendo océano de creación que hay nueva. Cuando yo partí a mitad de los 80, que en Concepción las bandas eran contadas con los dedos de la mano. Ahora yo no sé cuántas habrá exactamente, pero te puedo decir de que bueno, una de las cosas que yo hago es hacer hice un programa de radio online, Radio Leufu, esa es nuestra radio online, durante 6 años, casi 7 años, se llamaba Los Conciertos del Nomo en Casa de Salud, y alcancé a hacer 324 capítulos con un promedio de 3 bandas invitadas. Y obviamente no todas eran de Concepción, después empezaron a ir bandas de otros lados, pero eso te da más o menos una idea de la cantidad de bandas que hay circulando, o sea, eso alrededor de 1000 bandas. Y bueno, eso fue este programa se acabó con la pandemia, hace 5 años ya, y en este intertanto han ido apareciendo muchas más bandas. Entonces estamos viviendo en ese sentido unos tiempos privilegiados. Hay mucha creación, hay mucha proliferación de bandas,
hay mucha música nueva, hay mucha gente joven trabajando, y eso a mí me gusta mucho, además poder apoyar en la medida de mis conocimientos, de mis costalazos sobre todo, y bueno, ser el viejo contador de historias y todo eso, igual es importante, sobre todo para la gente muy muy joven. Yo trabajo con jóvenes, adolescentes, incluso preadolescentes, y me gusta mucho el feedback que se crea ahí a partir de saber además qué está pasando por sus mentes, por sus almas. Trato de mantenerme conectado, a veces es difícil, hay etapas por ejemplo que son más complejas, pero siempre he llegado a la conclusión de que hay esperanza en todas las nuevas generaciones. Siempre hay alguien que te escucha, y alguien que le llega tu mensaje, que le llega lo que tú estás haciendo. Y particularmente, fíjate que nosotros nos pasó con este último regreso de los Santos Dumont del año pasado, que nos apareció una buena cantidad de seguidores así, pero incluso preadolescentes, así onda 12, 13 años, y eso me pareció muy particular. No sé por qué, pero me gusta eso o sea, a nuestros conciertos, porque tú llegas, tocamos en el verano en ¿cómo se llama? En las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, y todas las primeras filas eran puros adolescentes. Eso me pareció notable, me pareció súper entretenido, y bueno, me da a pensar, me da a reflexionar, digamos. Creo que algo ha valido la pena todo lo que se ha hecho. También hay, creo, un poco de resonancia con ese joven de 17 años que comenzó también muy temprano, y además que entiendo que tú estabas en la banda de los 4 amigos del doctor, algo así. Los nombres me encantan. Claro, los 4 amigos del doctor fue la primera banda. Yo en realidad había tenido una banda en el colegio que se llamaba Pánico en la Vía Pública, pero los 4 amigos del doctor fue como la primera banda que entró en una búsqueda de un lenguaje propio, de una creación propia. Con Pánico en la Vía Pública partimos tocando covers, después igual hicimos algunas canciones, pero siempre el cometido súper adolescente era así como, no sé, porque el cantante quería éxito con el sexo opuesto, ¿cachai? Era su forma como de entrar, éramos súper tímidos en ese tema. Y es como la historia de hartos rockeros advertidos, como que eran tan tímidos que fue su forma de digamos, lograr aceptación. Pero los 4 amigos del doctor ya fue parte de una búsqueda mucho más profunda de un lenguaje, de un nuevo sonido en ese momento. Estamos hablando de una época súper compleja, estábamos en plena dictadura, acá la música, la información no llegaba, y Concepción teníamos la suerte de contar con una especie de cofradía de melómanos que desde los años 70 mantenían ciertos programas de radio universitaria sobre todo. Al igual que Valdivia, una ciudad, tú sabes, universitaria, el movimiento cultural de la ciudad se determina mucho por el movimiento de las universidades, y desde los años 70, como te digo, venían haciéndose algunos programas con música de vanguardia. Primero hubo un programa que se llamaba La Nueva Dimensión, que yo no lo alcancé a escuchar porque era muy chico, lo hacían unos estudiantes de medicina, y ellos trajeron, el programa originalmente era música progresiva, y uno de ellos que viajó a Europa trajo todo el movimiento que acababa de lanzarse, te hablo del año 76-77, en Inglaterra, sobre todo el punk, la New Wave, y llegaron acá muy tempranamente, y gracias a eso como que se fue forjando cierto sonido penquista, siempre obviamente tenía mucho que ver con la música inglesa, y nosotros, yo creo que ya fui la segunda generación que entró, digamos, en esta dinámica. Yo empecé escuchando un programa que se llamaba La Ampolleta Encendida, también de Radio Universidad de Concepción, donde se tocaban bandas que estaban a la vanguardia en ese momento en Europa, en el mundo, pero que acá no llegaban. Me refiero, por ejemplo, a The Clash, a Sex Pistols, a The Cure, que imagínate, en ese momento nadie tenía idea de la existencia de estas bandas, y que a nosotros nos tocó así súper fuerte, y quisimos como seguir un poco este camino que tenía que ver igual con este sonido del punk rock y de la New Wave, que era un sonido mucho más accesible para un cabro que está empezando a tocar que la música progresiva, por ejemplo. Yo escuchaba la música progresiva y decía, jamás voy a poder tocar todo esto, que son unos arreglos muy complicados. Yo recién estaba aprendiendo a tocar, entonces nos basábamos mucho en estas bandas de sonido punk, New Wave,
y después fue una revelación absoluta cuando llegaron Los Prisioneros, y ahí como que me cambió la vida, ¿sí? Era lo que yo quería hacer y todo eso. Entonces los 4 amigos del doctor, como te digo, fueron el primer grupo. Nosotros estábamos en cuarto medio, entrando a la universidad algunos, que empezamos a componer, empezamos a hacer canciones propias, súper basados en The Cure. Yo me creía Robert Smith, estaba así maquillado, aro, con un aro que en ese tiempo era así como, mi papá detestaba que usaba aro, Me imagino. Él era muy a la antigua y era como así, mal. Y así partimos con esta banda, que es como una especie de banda seminal, en cuanto a que de ahí salieron varios músicos de otras que después destacaron en otras bandas. El Francisco Muñoz, que después tocó en Machuca, Mauro Vaso Alto, de los Bunkers. Ahí nos conocimos con Mauro Vaso Alto, 12, 13 años antes, o más, como 14, 15 años antes de los Bunkers. Ahí nos conocimos y ahí empezamos a tocar juntos. Entiendo que también participaste en un proyecto con los chicos. Con los Bunkers también participaste en un proyecto, ¿verdad? Lo que pasa es que yo produje fue el productor musical del primer disco de los Bunkers. Un poco a partir de que nos volvimos a encontrar con el Mauro dejó de tocar música por varios años, bueno, fue padre muy tempranamente, y bueno, estuvo como muy bajoneado, dejó de tocar batería, y de repente volvió a la música, y se encontró con estos cabros que estaban empezando a tocar también, y armó la banda, y llegó a vivir a Santiago, y me volvió a contactar, armamos una banda con un amigo muy querido, un gran periodista, Gonzalo Planet, actualmente de la banda Matorral, que están en este momento en Inglaterra tocando, y armamos una banda paralela a los Santos Dumont, que se llama Planeta Gato, y mientras tanto el Mauro estaba preparando como la llegada de los Bunkers, y él mismo, bueno, ahí nos empezamos a juntar de nuevo, y me contó que estaba tocando con esta banda nueva, me empezó a mostrar los temas, y cuando ellos llegaron, yo claro, les ayudé harto a conectarse, a saltar ciertos obstáculos, a que llegaran al lugar preciso. Yo ya llevaba 5 años en Santiago y me había tenido que mamar varios obstáculos bien penca, y entonces fui como el mentor ahí de la llegada de ellos, y bueno, les produje su primer disco homónimo, ¿no? En el estudio Constantinopla, que era un lugar que en ese momento estaba súper potente, el estudio de Carlos Cabezas, con quien sigo tocando ahora, toqué hace un par de días en Santiago, el gran productor Carlos Cabezas, y lo grabamos el disco de los Bunkers ahí, y ahí empezó un poco la leyenda de ellos. Entonces, claro, siempre he estado conectado, y además ahí empezó como mi inquietud como trabajar ya con gente más joven, y además trabajar en producción musical, no solo centrarme en ser músico de escenario, digamos. Claro, o sea, estar también como tras bambalinas. Claro, sí, tuve varios intentos por esa época, sí. Después llega, claro, Santos Dumont, me refiero a después del proyecto que tuviste con los 4 amigos del doctor en los 90. También aquí, en un ambiente bien efervescente, pensemos que los 90 es una época de cambio, transición nacional, ¿cierto? Donde ya se abrieron otros espacios. Sin embargo, todavía estábamos como con la mordaza, casi sacándonos la mordaza, había mucho de contestación, los prisioneros también iban marcando también una tendencia hacia ciertos lugares. Entonces, ¿qué es lo más destacable en esa creación, digamos, de Santos Dumont y tu aparición con ellos? Bueno, los Santos Dumont justamente coinciden con el inicio de la década de los 90. Yo, entre los 4 amigos del doctor, estuve en otras 2 bandas, armamos una banda que se llamaba Los Ángeles Subterráneos, y además participé de Emociones Clandestinas, que Emociones Clandestinas sí, ya habían grabado su disco en Santiago, eran como la banda que la había hecho, la banda en la punta de lanza, y toqué un año con ellos en el bajo, y en ese año como que me entró una inquietud y una curiosidad por la música de los años 60, por varios motivos fuimos llegando ahí, básicamente porque había varias bandas inglesas de las que escuchábamos que citaban algunas bandas y que todavía, por ejemplo, invitaban a algunos músicos de los años 60. Por ejemplo, hay una banda que hasta el día de hoy me gusta mucho, Echo and the Bunnymen, que versionaban temas de los Doors y habían invitado a tocar a Ray Manzarek. Entonces yo como que empecé a investigar así, esta banda que tiene que ver, porque además me encontré con algunos discos, algunas ediciones chilenas, y entré como en una búsqueda así de un sonido que tuviera que ver con estas bandas de los años 60.
Y en esta misma inquietud estaba el baterista de Emociones Clandestinas, Iván Molina. Yo en realidad después de un año bien frustrante con las Emociones dejé la música un rato, me puse a estudiar en el Duoc, me puse a estudiar publicidad, de hecho soy publicista, y con la primera persona que me encuentro es con Iván Molina, y nos veíamos todos los días, y Iván era socio del Instituto Chileno Británico, entonces sacaba este periódico que se llama New Musical Express, que llegaba con una semana de atraso a Concepción. Estábamos súper al tanto de todo lo que estaba pasando en Inglaterra, y empezamos a cachar de que había en Inglaterra un movimiento que era muy similar, que había bandas que estaban súper conectadas con el sonido sesentero, y después de un rato dijimos, ahí que estamos puro deseando, armemos una banda, y así armamos Los Santos Dumont a mitad del año 90, del año 90, y primero, más que tocar en vivo, empezamos a grabar al tiro canciones, y aprovecharnos un poco de la infraestructura que teníamos en el Duoc. El Iván trabajaba en el laboratorio de fotografía, en ese tiempo fotografía análoga, y teníamos otro amigo, el Rocco Bastías, que había sido el cantante de Los Cuatro Amigos del Doctor, que era el encargado del laboratorio audiovisual. Entonces, todo calza. Todo calza. Y teníamos los pitutos para poder ocupar las máquinas que tenía el Duoc, y nos empezamos a aguachar, como se dice en buen chileno, y nos prestaron el lugar para ir a grabar, hacer grabaciones súper artesanales en 4 pistas, todo eso lo pasaban los sábados en la tarde, y empezamos a hacer videoclips y empezamos a armar todo un cuento, y que aparentemente era súper sólido. Nosotros inventamos un sello de grabación, por ejemplo, que no existía en ninguna parte, éramos nosotros, y producíamos en ese tiempo cassettes, recién estaba llegando el formato CD, todavía no se producían CD, y hacíamos las carátulas, ya que el Iván estaba en el laboratorio de fotografía, las hacíamos en papel fotográfico y quedaban muy bonitas. Entonces creamos una cosa que se veía súper profesional, pero en realidad era todo artesanal, y eso nos ayudó un montón a llegar a Santiago, a promocionarnos. Fue una estrategia de mucha creatividad. En realidad yo la verdad es que esa época la recuerdo con mucho cariño, porque hacíamos un montón de cosas y todo artesanal. Diseñábamos los afiches, los pegábamos nosotros mismos cuando tocábamos, las carátulas, hacíamos videoclips, todos creyéndonos el cuento y sin nada, sin ni un peso, y vendiendo la pescarga, como se dice. Y gracias a esto, yo desde siempre iba harto a Santiago, tenía hartos amigos ahí, me empecé a contactar con alguna gente. Conocí, por ejemplo, a Claudio Narea, que lo había conocido en los 80, yo era súper fanático de Los Prisioneros, me ofrecía siempre de voluntario para trabajar en los conciertos de Los Prisioneros, y ahí había conversado con él un par de veces, pero bueno, recuerdo que llegué gracias a unos fans de Los Emociones Clandestinas. Me llevaron a su casa un día domingo, y le dejé un cassette de Los Santos Dumont, y él después, al poco tiempo, me contactó para invitarnos a participar en un proyecto que había hecho él, que se llamaba, era un primer CD que se hizo en Santiago, se llamaba Con el Corazón Aquí, que era un CD recopilatorio donde había 36 bandas. Wow. Recuerdo que eran desde Congreso, Los Tres, qué sé yo, bueno, un montón de bandas, hasta nosotros que éramos éramos como los únicos de provincia, con una chica que era de Valdivia, de hecho, que se llamaba Amalia Luna o algo así. Éramos como los únicos que éramos de provincia en ese momento, que residíamos en provincia. Hablo año 93 más o menos, sí. Y bueno, participamos ahí, nos invitaron a grabar, nos veíamos de la muerte súper importante fue para nosotros llegar a grabar a un estudio en Santiago, que nos consideraran dentro de un disco con todos estos otros consagrados, imagínate. Y más encima en el lanzamiento de este disco, que fue en una discoteca, me acuerdo, en una discoteca gigante, muy antigua, fue todo un evento social así súper importante. Mi estrategia era siempre a cada evento social que iba en Santiago andaba con mis cassettes, andaba una chaqueta llena de cassettes, y llegué a este evento y de repente llega Gustavo Cerati con la Cecilia Menábar, así que andaban como pinchando recién, y en un momento así me alegré y me acerqué y le dije: hola Cerati, Mauricio Melo de Concepción, te regalo un cassette, todo eso. Y él al poco tiempo lo entrevistaron en el Mercurio, yo creo, en la zona de contacto del Mercurio, le preguntaron por qué él estaba ya como instalándose en Chile, ¿sabes? En esa época que estaba como empezando su romance con la Cecilia Menábar, entonces estaba harto en Chile. Y le preguntaron si conocía alguna banda que le había llamado la atención, y dijo: sí, una banda que es de Concepción que se llama Los Santos Dumont. Inmediatamente eso fue un tremendo espaldarazo, porque nos empezaron a llamar, empezamos a cobrar un poquito más, y bueno, después replicamos, por no decir que copiamos la idea de sacar
un CD, y esto también eran fondos concursables, al año siguiente sacamos un CD acá en Concepción, que fue el primer CD que se hizo en formato CD, que era una recopilación de 5 bandas de acá, por supuesto estábamos nosotros, que se llama Octopus Rock en Concepción, y gracias a ese disco yo llegué a Santiago ya con un CD bajo el brazo y llegué a buscar suerte en los sellos discográficos, y la verdad es que tuve bastante suerte y llegué justo en un momento preciso en que estaban pasando algunas cosas, estaban cambiando algunas cosas. Di con el gran Carlos Fonseca, un hombre que la música chilena le debe muchísimo, primer manager de Los Prisioneros, primer manager de La Ley, primer manager de la Radio Donoso, etcétera, un hombre tremendo, y que justo lo ascendieron a director artístico de EMI, y él introdujo un proyecto que se llamó El Nuevo Rock Chileno, donde contrató un montón de bandas. Fue un proyecto súper arriesgado, entre las cuales íbamos nosotros y Machuca, desde acá de Concepción. Él había contratado a Lucibel, bueno, activó el movimiento musical en la mitad de los 90 gracias a ese proyecto, ¿sí? Así que de ahí ya llegué y bueno, las cosas se fueron dando bastante más fácil estando allá. Porfía, una vez más. Dentro de todos estos roles que hemos identificado y que tú claramente lo tienes identificado en tu historia, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Además de, por supuesto, no sé, te gusta la radio, te gusta tocar, estar atrás de la producción. ¿Cuál es tu rol favorito? Me gusta producir, me gusta grabar, me gusta mezclar. También me gusta mucho mi labor de artista educador, el trabajo que tengo con cabros. Como te digo, me ha tocado descubrir grandes talentos. Tal vez algunos no se han dedicado a la música, otros sí. Pero me gusta mucho me hace muy bien eso de interactuar con las nuevas generaciones. Pero en realidad, claro, si hay que poner algo así, que es lo que más me gusta, es producir, grabar, crear. Y espero morirme así, porque no es algo que uno sufra, es algo que uno disfruta, es algo que a uno le hace muy bien. Y bueno, uno tiene que, en la vida yo creo que de eso se trata, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta. Sí. Eso tiene un tremendo valor. Exactamente. Yo también creo, esto es un juego y vinimos a pasarlo bien. Venimos a aprender, a rescatar experiencias. Todo lo que pasa es para nuestro mejor crecimiento, para nuestra expansión. Creo que la música, sin duda, es una conexión inmensa con la esencia. De ahí viene, ¿cierto?, el arte en general. Es eso, es entrenar un poco la esencia para hacerla palpable, más visible. ¿Qué es lo que te gustaría que recuerdes de ti el mundo hoy día? Si es que pudieses decir, ya a mi edad, a los 56, hombre conciso, pienso que esto es lo que, no sé, vámonos 5 años más allá, 15 años más. Ya, este es Mauricio, ¿qué es lo que estás haciendo hoy día? Que tú dices, hoy día voy a agradecer a los 65 años, 70 años, voy a decir, a mis 70 años, menos mal que Mauricio de los 56 hizo esto, por eso estoy aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? Bueno, seguir creando, seguir activo. Para mí es súper decidor, por ejemplo, el trabajo que hago con Carlos Cabeza. El Carlos, que es un tremendo músico, un tremendo productor, que ha hecho un montón de cosas. Tiene 70 años. Se acaba de mandar un concierto en el Municipal de Santiago, a Tablero Vuelto, donde tocó, imagínate, conmemorando los 40 años de carrera, tocó con 4 de sus proyectos musicales. Yo soy parte de Carlos Cabeza, la Banda del Dolor, que corresponde a su trabajo solista. Tocó un disco de boleros, tocó un disco que se llama Cordillera, un proyecto que se llama Cordillera, con Angelo Piratini. El disco de boleros es con Camilo Salinas y con Danilo Donoso. Ellos son parte de Inti Illimani, de Quilapayún, de Fernando Julio también, parte de Inti Illimani, imagínate. Que estuvo el Tilo González de Congreso, estuvo Pancho Molina de Los Tres. Entonces era una constelación, y por supuesto terminó tocando con Electrodoméstico. Fue súper emocionante. La verdad es que una constelación había. Sí, una constelación. Sí, la verdad fue muy, muy emocionante. Una ovación de pie, de todo el teatro. Qué emoción. Y bueno, el Carlos sigue activo haciendo cosas, no para. El Carlos hace mucha música para televisión, para Prime, ¿cómo se llama? Amazon Prime, para Netflix, para películas.
Eso yo lo encuentro notable y además, imagínate, como te digo, se mandó un concierto de 2 horas y media el año. Y la verdad es que admiro mucho a la gente ya mayor que sigue haciendo música. El año pasado vi a Paul McCartney, que con 82 años se mandó casi 3 horas de concierto. Wow. No lo vi transpirar, no lo vi ni siquiera tomar agua. Es que a lo mejor es una momia, no sé. Un animatrónico. Una cosa así, claro. Fui a este concierto llevé a mi hija porque dije, pues, es un Beatle. Y a los 82 años lo más probable es que sea la última vez que venga. Y el viejo terminó el concierto y dice, hasta la próxima. Dije, te creo. Impresionante. Impresionante. Imagínate tocar. No lo vi, probablemente tenía alguna ayuda de memoria con las letras, no sé. Pero imagínate tocar, ¿cuánto fueron? 34 canciones, una cosa así. Pasándose un instrumento a otro. No, de otro mundo. Creo que espectacular. Lo más cercano a Dios que he estado en mi vida. Y eso es lo que encuentro notable. Me gustaría seguir tocando, me gustaría seguir haciendo lo que me gusta, disfrutando, sobre todo. Yo trato y procuro que todos mis proyectos musicales, disfrutar, pasarlo bien, hacerlo con amigos, con gente con la que yo me llevo bien, con la que nos reímos mucho. Ya hemos superado, o sea, obviamente tuve una etapa donde los egos hacían estragos con las bandas, las relaciones dentro de las bandas, y eso ya lo viví, y la verdad es que, claro, y me encanta reírme mucho, me encanta disfrutar de la vida, me encanta, como te digo, compartir en realidad en todos los proyectos donde estoy, es con amigos, es con gente con la que yo disfruto estar, con la que disfrutamos además mutuamente, de compartir y de crear, y además de la que uno aprende. Tengo, como te digo, grandes y queridos amigos, mucho más jóvenes que yo. Por ejemplo, con los Santos Dumont tenemos como toda una ala joven, en la que está Marcelo Díaz, que es un gran baterista de la banda La Julia Smith, Pablo Romero, que también es de la Julia Smith, pero además es un capo de la música electrónica y además toca todos los instrumentos, es un genio musical. Nicolás Ferrada, que es tecladista, que toca con Dulce Yagras, Camila Moreno, Mantarraya, bueno, todos tienen 20 años menos que yo, 20 y tantos años menos que yo, pero somos amigos y hay una conexión universal que es la música, el amor por la música, y de verdad que es un gusto trabajar con ellos, es súper inspirador aprender, y como te digo, este tema del ego completamente superado ya. La música es un elemento de amor universal que te ayuda a superar todo eso y a conectarte en otra frecuencia, ¿sí? Y eso, yo soy súper agradecido de haber tenido la porfía de mantenerme ahí, contra viento y marea en muchos casos, y la verdad es que, como te digo, espero de aquí a 15 años más seguir ahí, seguir creando, aunque probablemente tocando sentado ya. Pero ya viste un grande que lo logra, y tú también, o sea, sí, si él lo hizo, tú también lo puedes. Si pudieses hoy día, sí, obvio que sí. Si hoy día tuvieses enfrente al Mauricio de 17 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le dirías? Hazlo igual, no lo hagas igual, no te equivoques por acá, anda por este lado. Le diría, no tengas miedo, porque tuve miedo en ese momento. La verdad es que era tan difícil, además mi familia no le gustaba que yo tocara ni nada, entonces me vi enfrentado a la clásica presión porque tengo que terminar una carrera. La verdad es que no me arrepiento de haber estudiado y tener ese título, pero jamás lo he ocupado. Jamás he ejercido de publicista. Lo hice básicamente como un... No lo crees, tú no lo crees, ¿eh? Pero sí pienso que había alma de publicista al momento en donde entregaste el material. O sea, tú mismo hiciste la publicidad visible a dos tremendos, o sea, dos exponentes, o sea, lo hiciste viral en el momento, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que hay algo de publicidad. Sí, uno utiliza ya todas estas herramientas, pero claro, tal vez le diría que atrévete, ándate para Santiago al tiro. En ese tiempo había que irse a Santiago, y yo no me, o sea, no es que no me haya atrevido, no me apoyaron en lo absoluto. Me dijeron, no, te quedas acá y estudias acá, y cuando después terminas de estudiar algo, de ahí haz lo que quieras, pero queremos que estés con una radio, y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. O sea, me pasaría lo mismo con mi hija. Tengo una hija de 11 años que quiero también que tenga alguna herramienta para irse en la vida, pero en realidad el aprendizaje es ese, hacer lo que tú
a lo que a ti te gusta y con pasión, es el mejor aliciente para ser feliz. Veo tanta gente que sufre en sus trabajos, que trabaja como por obligación, que tiene que hacer cosas desagradables con su vida. Creo que es tan importante, aunque siga siendo uno de los peores negocios en la música, pero ha avanzado bastante. Te lo digo, que yo que vi cuando partí no había nada, no había locales donde tocar, no había sellos discográficos, prácticamente no había programas de radio, o sea, los había, pero eran súper restringidos, los medios de comunicación no te pescaban, era absolutamente necesario irse a la capital, qué sé yo, era súper difícil. Ahora tú puedes trabajar desde tu casa, puedes hacer un disco en tu casa y lo publicas y en la tarde lo están escuchando en Timbuktu o no sé, Helsinki, y eso es notable. Yo encuentro que es súper, me gusta eso de este tiempo, y creo que hay que aprovecharlo bien, ¿no? Ser hábil en cuanto a las comunicaciones y todo eso. Eres trotamundo también, pues estuviste en México. ¿Qué puedes sacar de esa experiencia, Mauricio? ¿Qué es lo que te trajiste de souvenir de México? La experiencia de vivir en el extranjero, la verdad, es sumamente enriquecedora. México, además, que tiene tanta cultura, música, arte por todos lados, valoran tanto sus raíces. Y además tiene mucha conexión con Chile, fíjate. De hecho, todos se parecen bastante los países. Hay gente muy amable, hay gente muy acogedora, y además con una tremenda historia, con un tremendo recorrido cultural, que además ellos cuidan mucho su patrimonio cultural. Yo llegué cuando volví, llegué con todo un rollo de rescate patrimonial. Ellos, la verdad es que es impresionante cómo cuidan su historia. La televisión abierta, por ejemplo, todos los días pasa cine mexicano. La industria del cine mexicano fue tremenda. Hay una época de oro del cine mexicano a finales de los años 40, comienzos de los años 50. Y pasaban unas películas, como te digo, añejísimas, ahí, películas de cine mexicano, documentales hechos allá, mucha información de sus movimientos pictóricos, de los muralistas, incluso de su música. Tal vez el rock no es tan potente en México, extrañamente, porque yo, estando al lado de Estados Unidos, como tal vez hubo como un poco de apocamiento, no sé, pero sí era muy bonito eso, que el público es súper respetuoso, ¿sabes? Yo aprendí mucho de la vida, de estar en otro lugar, de observar, de saber que tú no eres de ahí, y que tienes que ceñirte a las reglas de otro. Entonces, fue un tremendo aprendizaje en la vida. Además, conocer otros lugares, otros parajes tan distintos. México hay como 4 países, por lo menos. Sí. Como 4 países. O más, tal vez. A mí siempre me ha gustado mucho la historia, entonces fui además bastante preparado. Me gustaba mucho la historia, por ejemplo, de la Revolución Mexicana. Y me costó mucho entender por qué si ellos tenían toda esta historia revolucionaria. Era un país al mismo tiempo donde se daba tanto la corrupción y había tanto interés, por ejemplo, por irse a vivir a Estados Unidos, teniendo en realidad un lugar muy, muy particular, pero muy enriquecedor. Tengo muchas ganas de volver. Además me encantaba la comida mexicana. Esos agridulces, picantes, dulces picantes. Picantes y todo eso, sí. Y de todo picante, ¿entendés? Tengo grandes amigos allá y la verdad es que, mantengo cierto contacto con algunos amigos. Creo que, como te digo, principalmente fue un tremendo crecimiento personal, de pararse ante el mundo. Me saco el sombrero con la gente que da el paso y se va a vivir a otro país. A mí me tocó un país que era bastante más acogedor, por ejemplo, irse a vivir a otro país donde el idioma es distinto y todo eso, y tal vez la gente no es tan acogedora, debe ser mucho más difícil, pero es una experiencia tan enriquecedora, tan linda, que vale la pena. O sea, te digo a toda la juventud, los que puedan viajar, háganlo, por favor, porque el viaje te da una perspectiva mucho más amplia de la vida, de todo en realidad, de todo. Yo, por ejemplo, aprendí en México a apreciar un montón de música que
que nunca, no es que lo hubiera despreciado, pero por ejemplo jamás pensé que me iban a gustar los boleros. Y allá aprendí a apreciar los boleros de la raíz del bolero. Fui a Cuba, por ejemplo, también, toda la música cubana, increíble. Fui poco después de que salió esta película Buenavista Social Club. Los vi, de hecho, los Buenavista Social Club allá, en vivo. Y alcancé a ver a Compay Segundo. No, la verdad es que conocer otras sociedades, otros grupos humanos donde la gente se respeta, donde la gente, sobre todo el respeto por la música y por el arte me llamó mucho la atención. Yo me fui de un Chile donde, claro, si hasta el día de hoy te preguntan, bueno, ¿tú qué haces? Soy músico, ¿y en qué trabajas? Claro. Entonces, allá no, era como, wow, músico, por favor, adelante, qué honor. No, de verdad que fue un tremendo aprendizaje y agradezco mucho esa experiencia. Bueno, te dejo el micrófono abierto para que le entregues un mensaje a la humanidad, a estos segundos abiertos, ¿verdad? Para ti específicamente, donde vamos a estar en la red, porque esta entrevista la vamos a subir también a YouTube, al YouTube de la radio, y entrega este mensaje al mundo, a la humanidad. Mauricio, adelante. Bueno, principalmente dirigirme a la gente joven, que es la que viene ahora, la que va a construir el futuro. Eso, sean felices, hagan su música, no se guíen por reglas, traten de crear desde el alma, traten de investigar, de descubrir, de desarmar, de inventar, no tengan miedo, no tengan envidia y no tengan maldad, básicamente. Creo que es súper importante enfrentar la vida de una forma positiva en cuanto a que buscar ser felices, buscar divertirse todos los días, y en eso es fundamental, como les digo, hacer lo que a ustedes les gusta, no tener miedo de romper los esquemas. Obviamente el camino nuevo siempre va a ser más difícil que el camino que ya está trazado, pero vale la pena. Así que, como dicen acá, vos dale. Échale para adelante, porque de poderse, se puede. Me lo dice un porfiado. Mauricio, muchas gracias. Ha sido un espacio súper lindo. Siento que se me hizo súper corto, además. Creo que fue súper fluido. Te agradezco mucho la disposición. Y bueno, despedirnos de todos. Voy a pedirte que te quedes después del cierre para que voy a hacer un par de preguntitas más para ponerlos dentro de nuestra edición y despedirnos de nuestros amigos que estuvieron pendientes y escuchando toda la entrevista con Mauricio, que más que una entrevista fue una linda conversación. Y así llegamos al cierre de este espacio que se llama El Citófono. Gracias, Mauricio, por tu generoso aporte y por tus lindas palabras, y nos encontramos en el próximo episodio de El Citófono por nuestra radio online Stereo Play. Muchos besos. Muchas gracias. Y un abrazo grande para todos los amigos valdivianos. Espero ir pronto por allá. Eso. Muchas gracias.
Turn on the dreams and a twist and turn inside on.